¿Vale? Vamos a ello. Vamos a ello. Carlos, ahora volvemos contigo. Doña Beatriz Vives, desde Santiago de Compostela. Señora Vives, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Encantada de participar esta noche en la reunión secreta con todos vosotros. Muchísimas gracias. Doña Beatriz Vives es directora de un centro de educación infantil, de primaria y secundaria también, evidentemente, en una de las principales ciudades de España, ¿no? Tenemos mucho interés que nos cuente desde dentro cómo se está viviendo este proceso. Está toda España pendiente de un hilo. Estamos todos los que tenemos hijos, bueno, y los que no tienen hijos, los que son abuelos también, porque se van a ver involucrados, no solamente a la hora de llevarles al colegio, sino si no van al colegio también es un problema. Es decir, estamos en una situación tremenda, ¿no? Si los llevamos al colegio puede ser un problema. Si no los llevamos al colegio, obviamente, Beatriz, también es un problema, por el tema no solamente de contagios, sino también evidentemente por el problema de socializarlos, el problema educativo, de prescindir de la educación. ¿Cómo ve usted la situación, Beatriz? Bueno, pues yo la situación veo que llega todo tarde. La pandemia... Todo tarde. Todo tarde, sí. Primer titular. Sí, llega tarde porque esta pandemia no aparece en el mes de julio. Esta pandemia llevamos prácticamente medio año con ella, viviendo con ella en nuestro país. Y de alguna manera pensamos que debiese de estar todo controlado a estas alturas. Es decir, desde el propio Ministerio establecieron unas medidas sobre el 22 de junio, después el 24 de junio salió en el BOE unos acuerdos adoptados por la conferencia sectorial, donde de alguna manera forma parte pues, el Ministerio con las consejerías de todas las comunidades autónomas, y cada autonomía tiene que de alguna manera elaborar pues, los protocolos adaptados al contexto COVID de los centros escolares. Pues sí. Decir que el de nuestra comunidad se hizo público a través del portal educativo el 14 de julio como primera versión del protocolo. La segunda versión del protocolo fue el día 22 de julio. Los cambios no fueron muy significativos, era un cambio únicamente en un punto, donde se reflejaba en un principio, en el primer protocolo, se mencionaba pues que de alguna manera los docentes nos tendríamos que encargar de la vigilancia fuera del recinto escolar, una vez realizada la salida del alumnado del centro. En la segunda versión del día 22 se modifica este punto, donde de alguna manera nos indican que debemos de instruir al alumnado a no participar en aglomeraciones a la salida pues, del centro educativo en la vía pública. Entonces, una vez que sale el protocolo, los equipos directivos que trabajamos todo el mes de julio, todos los años, no es este año, es decir, todos los años los equipos directivos, mi centro es un centro que en Galicia se llama Centro Público Integrado, porque damos cabida a las tres etapas de escolarización, a infantil, primaria y secundaria, como se mencionó al principio. Entonces, de alguna manera, trabajamos todo el mes de julio, porque tenemos mucho trabajo a nivel administrativo, pues de matrículas del alumnado de la ESO, de las ayudas de los fondos de libros de texto, de las solicitudes del comedor escolar. Entonces trabajamos todo el mes de julio. Pues ¿qué pasa? Que este mes de julio, añadido con todo el trabajo que tenemos de todos los años, pues se nos presenta esta situación tan tardía, un 22 de julio, con lo cual el manejo para poder articular toda esta situación es muy compleja. Hicimos unos esfuerzos enormes, de alguna manera, para poder poner el centro en marcha, tal y como se nos pretende que hagamos. Y así fue, pero bueno, a vista de que con los medios de comunicación y demás, vemos que este protocolo va a ser de alguna manera alterado y cambiado.
Entonces, para nosotros, los docentes, las familias, es una situación de muchísima incertidumbre y de muchísima preocupación, porque es que no sabemos cómo va a ser el inicio del curso escolar. ¿Qué es lo que pasa con la educación, ¿no? Porque realmente estas reuniones de los gobernantes, el día 27, ¿no? Prácticamente no a semanas, sino ya casi a días de comienzo del curso escolar, ¿no? ¿Qué pasa? La educación no es una cuestión de Estado, es decir, porque no es solamente la educación, como he dicho al principio, ¿no? Es la educación y la dinámica de muchas familias que tienen que integrar la educación de los niños, también los cuidados de los niños, es decir, llevarlos al colegio, traerlos, el trabajo, eso puede afectar a padres y madres que tengan que pedir el teletrabajo porque si no van los niños al colegio, bueno, un pollo, perdóneme la expresión de un pollo, pero un lío de narices. ¿Qué pasa? ¿No es una cuestión de Estado? ¿No es una cuestión importantísima? A ver, yo pienso que cuestiones de Estado es la salud, es la seguridad, es la justicia, es la economía y, por supuesto, la educación. Son cuestiones de Estado. Entonces, de alguna manera, esto tenía que estar más que abordado, más que tratado, más que planificado, más que programado. Porque, como bien dije antes, si los inicios de curso son apresurados en condiciones normales, el que se nos presenta a continuación es todavía muchísimo más acelerado. Es decir, nosotros el día 1 nos incorporamos a trabajar, los docentes, y contamos desde el día 1 con exámenes del alumnado, con materias pendientes de la ESO, que hay que evaluar, que hay que examinar, que hay que evaluar, hay que matricular, tenemos que organizar de alguna manera horarios, la organización de lo que implica todo un arranque de un curso escolar. Después, este año, contamos... Hay cosas que sí, que de alguna manera en julio podemos dejar abordadas para el inicio del curso, pero no todas, porque este año, por ejemplo, vamos a contar con 6 docentes nuevos en el centro. De alguna manera, el primer día de clase, el primer día de incorporación al centro, tenemos que tener un montón de reuniones para la inscripción del profesorado a los cursos, a los niveles. Y de alguna manera es todo como muy precipitado, siempre de alguna manera, pero con todo este panorama que tenemos es... Hay una pregunta, que tenemos unas cuantas preguntas aquí para hacer, pero hay una que no la tenemos aquí, lo acabo de ver, además hay gente que lo está diciendo justamente en el chat. ¿Qué va a pasar con aquellos padres que digan, vamos a ver, usted nos puede decir lo que quiera, el Estado, las autoridades educativas, las sanitarias, pero yo no llevo a mi hijo al colegio? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo sinceramente no sé lo que va a pasar, pero yo pienso que prima por encima de todo la salud. Prima la salud antes de nada. Entonces, en nuestro protocolo de nuestra comunidad, bien es cierto que incide en que si un alumno se siente mal, pues que la falta es justificada simplemente por un padre o por la madre. No tiene por qué ser con un certificado médico. Es decir, que es una situación que de alguna manera pues están contemplando. Lo que acaba de decir usted, es decir, la preocupación de esos padres de que quieren tener a sus hijos de alguna manera protegidos, pues es cierto. Yo ayer hablando con una compañera me comentaba de que tiene una amiga, de que incluso estuvo hablando con un abogado para ver si podía entrar, pues en términos legales, en algo preocupante, por decir como madre que no quiere que sus hijos participen o asistan al centro educativo. Claro, un estrés psicológico, una situación emocional en la familia, pues que evidentemente puede ser delicada, ¿no? Existen muchísimas situaciones, no es tan fácil de valorar, ¿no? Incluso convivir, por ejemplo, con personas mayores en casa, que es muy frecuente en España, ¿no? Con lo cual se constituye, es una familia realmente de riesgo. Un problema brutal que no sabemos ninguno cómo se va a solucionar. Y cuénteme, doña Beatriz, ¿el protocolo de adaptación al COVID-19 es realmente claro y conciso o tiene muchos flecos? No, el protocolo no es claro, no es conciso y suscita dudas, nos suscita dudas. De alguna manera también es contradictorio.
De alguna manera también se nos deja a los directores la responsabilidad de esta situación, de estos planes de adaptación, que nosotros de alguna manera no nos sentimos preparados para de alguna manera realizarlos, elaborarlos. Nosotros sí estamos encantados de llevar a cabo todas estas situaciones que por parte de las comunidades se nos propongan, pero lo que de alguna manera reclamamos es que haya personal técnico cualificado que de alguna manera nos valore, nos ayude a decir si esa adaptación que hicimos en el centro pues es de alguna manera segura, que garantice seguridad para empezar pues las clases. Claro. Por ejemplo, aquí en el chat justamente, que tenemos guardianes, seguidores bastante también certeros, dicen cosas que son de sentido común. Por ejemplo, ¿cómo que un niño de 4, 5 o 6 años va a tener la mascarilla puesta sin tocarse y mantener la distancia? No, por ejemplo. Yo explico, en el protocolo de nuestra comunidad, los niños de infantil no tienen que llevar mascarilla. En Galicia se estableció la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años. Pero, ¿y la distancia? Sí, eso es cierto. Pero, ¿y la distancia? No se habla de distancia, se habla de grupos de convivencia estable, que de alguna manera son como las llamadas burbujas, que parece que son como grupos cerrados, que en realidad no lo son. Entonces, pero un momento. Eso de burbujas, si viviesen en el colegio entre ellos y no salieran del colegio, el concepto burbuja me parecería correcto. Pero evidentemente se juntan ahí, se van a sus casas, el fin de semana visitan a sus primos, al amiguito del cuarto, al otro del quinto, y luego vuelven a su burbuja. Pero ya no es cuestión únicamente es ya en el propio centro, porque en el propio centro sí que de alguna manera vamos a mantener que esos grupos no se junten con otros grupos, pero es que los niños van a venir en el transporte escolar, los niños van a hacer uso del servicio de comedor. El protocolo dice que tienen que utilizar el comedor escolar, entonces de alguna manera no podemos. Mi centro cuenta con 306 alumnos usuarios de comedor. De lunes, miércoles, jueves y viernes alrededor de 206, y los martes, cuando está todas las etapas educativas desde infantil a la ESO, pues tenemos alrededor de 306. De alguna manera, pues complejo manejar esta situación tenemos que hacer turnos de comedor escolar. Efectivamente. Yo, Miquel, quiero hacerle también alguna pregunta, por favor. Buenas noches, Beatriz. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo os cuento, tanto al doctor Gaona que lo sabe y tal, yo no tengo hijos, ¿no? Pero por lo que estoy escuchando aquí, me estoy haciendo unas preguntas como si fuera padre. Por un lado, Beatriz, corrígeme si me equivoco y permíteme que te tutee. En el tema de los protocolos que comentas, que los centros educativos, en general en toda España, los protocolos no son ni claros y la cosa está muy cogida por los hilos. Entiendo yo que puede suponer eso que centros aparentemente iguales tengan protocolos diferentes, ¿no? Sí. Es un sinsentido. Claro, porque de alguna manera el protocolo nos manda a realizar un plan de adaptación al contexto COVID en los centros educativos y un plan de contingencia, ¿vale? Sí. Entonces, establecen como un equipo COVID, que es el encargado de realizar ese plan de adaptación. Entonces, cada equipo COVID va a realizar el plan de adaptación pues con lo que cuenta de alguna manera en su centro educativo. Claro. Pero que no van a ser todos iguales, claro que no. No todos los centros son iguales, evidentemente, no todos los centros tienen la misma tipología, ni el mismo número de alumnado, y bueno, pues evidentemente pues hay determinadas características que a lo mejor el centro pues sí que tiene que abordar, pero lo grueso del plan pues de alguna manera tiene que ser realizado pues por técnicos y por gente especializada en materia.
Lógico, porque si bien es cierto que hay centros que no son iguales, permíteme poner encima de la mesa que el virus sí que es igual. Evidentemente. El virus no sabe si está con niños, Sí, menos gente, si en comedores, en Galicia o donde sea. En Pamplona. El virus le da exactamente igual. Entonces, mi pregunta, que creo que es una pregunta también importante de lanzar, es, de aquí una semana, poquito más de una semana, queda claro que se está legislando y se está haciendo protocolos tarde, y no sabemos si bien o mal, porque si el día 27 se reúnen, ya para eso que se reúnan a la entrada del colegio cuando toca el pito. Es decir, materialmente no hay tiempo de organizar cosas serias. No hay tiempo de organizar, no hay tiempo de organizar. Y después que es un montón de puntos a abordar en ese plan. Claro. Es decir, a nivel higiénico-sanitario, a nivel de contagios, que se nos deja casi a nosotros en manos todo ese tipo de responsabilidad. Entonces ahí viene la pregunta del millón. Yo si fuera padre me preguntaría el día 4 de septiembre empiezan las aulas. ¿Es seguro llevar al hijo a esas clases presenciales? Pues vamos a ver, yo tengo que decir que de alguna manera la enseñanza tiene que ser de alguna manera presencial, ¿sí? Pero porque de alguna manera la escuela pues garantiza la igualdad de oportunidades dentro del alumnado, es compensatoria de desigualdades, y esto bien lo vimos pues de alguna manera pues en el tiempo de confinamiento, pues que hubo una brecha digital pues muy importante, de que de alguna manera pues no se podía llegar a todo el alumnado. Pero bien es cierto que dentro de esta presencialidad en los centros, pues habrá que mirar de cómo establecer los grupos con menor alumnado posible, con menores ratios y a lo mejor pues decidir qué alumnado es el que tiene que asistir al centro. Entendemos los docentes que el alumnado, sobre todo los de corta edad, pues los más chiquitines, los de infantil y los de primaria, de los principios, los primeros cursos, son los que de alguna manera necesitan pues la enseñanza presencial, porque a lo mejor un alumno de secundaria es más manejable, más adaptable, pues poder darle clases de modo telemático. Claro, además la socialización en esos primeros años, usted bien sabe, Beatriz, que claro, es tremendamente importante. Pero ¿va a ser seguro o no? Es que no me queda muy claro si va a ser seguro llevar o qué piensa Beatriz, si va a ser seguro llevar al niño. Vamos a ver, la seguridad yo creo que no la tenemos, porque de alguna manera lo que estamos de alguna manera escuchando en los medios de comunicación es que el virus pues está en suspensión en el aire, ¿no? Entonces, en un habitáculo, en un recinto donde están 25 niños, hablo de infantil y primaria, porque en secundaria son 30, que bien es cierto que en mi centro pues estamos intentando esos grupos de 30 de secundaria poder desdoblarlos. Bien es cierto también que pues la Jefatura Territorial de La Coruña pues nos está habilitando un espacio que teníamos anexo al centro, que era la casa del antiguo conserje, y que va a ser convertida en un aula, que vamos a habilitar espacios como salas de usos múltiples para el alumnado de secundaria, que es más numeroso. Estamos abordando todo ese tipo de cuestiones. Utilizar espacios amplios, pero claro, contamos con los metros que contamos en un aula. Las distancias no es fácilmente llevarlas a cabo, porque es más, nuestro protocolo que trae confusión a nivel de las medidas establecidas, pues establece que la medida es de 1 metro desde la mitad de la silla de un alumno a la mitad de la silla del alumno que está a continuación. Y de 1,5 metros si los alumnos se encuentran pues enfrente, pero siempre tomando la medida desde la mitad de la silla. Entonces, esa medida se convierte no en 1 metro real, ni 1,5 metros real, porque no es así. ¿Qué pasa? Esto era, de alguna manera, pues la medida era esta la establecida,
que el uso de mascarillas como que no era obligatorio en los centros, dentro del aula, me estoy refiriendo, porque después lo que es en espacios comunes sí lo ponen como obligatoria la mascarilla. Esta semana pues nos comunican por los medios de comunicación que van a establecer la mascarilla como obligatoria en las aulas. Entonces, aulas seguras, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque son 25 niños en un espacio reducido. Y después también sobre las mascarillas. Vamos a ver, son niños de corta edad donde tienen secreciones nasales, es decir, claro, ahí están los mocos. O vienen provistos de casa con varias mascarillas, o si no, ¿cómo quedarán esas mascarillas a lo largo de 5 horas de jornada lectiva? Y además van a confluir muchas veces catarros comunes, con gripes, con el COVID, con secreciones que van a ser mixtas. Tampoco es cuestión de entrar en detalles escatológicos de las secreciones, pero tiene usted toda la razón, evidentemente, ¿no? Es decir, se va a estar todo pringoso. Los niños pequeñitos ya se saben, están siempre moqueando. Y entonces, también a propósito, ¿qué va a suceder también en los comedores? ¿Cómo van a comer? ¿Uno por aquí y el otro a 1,5 metros? Los comedores, yo puedo decir que como directora de un centro educativo y como responsable de él, lo que más me preocupa de todo son las aulas del alumnado de infantil, porque van a estar sin mascarilla y sin distancia, y después el alumnado usuario del comedor escolar, porque de alguna manera nuestro comedor escolar, donde había en una situación normal 200 comensales comiendo a diario en un turno, pues ahora con las medidas que se nos establecen tenemos alrededor de 90 alumnos. Pero ¿con qué medidas? ¿Con qué medidas? Es decir, también la medida del metro, si está al lado, el niño se gira con el que tiene al lado, se giran y ya están enfrentados, es decir... Sí, claro, no, son niños, es decir, es lógico, ¿no? Se tienen que comportar como niños, no como cobayas potencialmente contagiadoras. Es lógico, obvio, exactamente. La verdad, José Miguel y Beatriz, es que hay cosas que parecen un chiste de mal gusto. Está comentando una directora de un centro educativo en España que se entera de las cosas días antes en los medios de comunicación, de ciertas cositas. Nos está hablando que los protocolos no son claros, que da lugar a muchas interpretaciones, que además de eso hay otro personal que también trabaja en un colegio, como es las personas que o bien hacen catering o bien preparan la propia comida, personas que tienen que ir a limpiar, que no sé cómo estará el tema. Pero hay un tema que a mí también me preocupa, que es, no sé qué dirá el protocolo, pero es que es de vergüenza si el protocolo no habla sobre la ventilación, tantos metros cuadrados, tanto sistema de ventilación y de tal manera, porque la ventilación correcta es extremadamente importante. ¿El protocolo indica algo claro? La ventilación, lo que establece nuestro protocolo es pues ventilar las aulas unos minutos, por ejemplo, a la entrada, en el intercambio de clases, mantener pues las ventanas y las puertas abiertas durante pues 10 minutos o lo que máximo se pueda, ¿vale? Pero ¿cómo es Galicia? ¿Cómo es Galicia? Claro, y luego tenerlas una hora bien cerraditas con 20 niños o 20 y tantos niños respirando todos en un totus revolutum, ¿no? Es decir, yo no, como médico hablo, yo no sé cómo se puede solucionar eso, quizá con filtros EPA, pero esos aparatos son los buenos, me refiero, son realmente caros y bueno, es un lío. Fíjate lo que dice, ¿cómo es Galicia? Imagínate Galicia de aquí unas semanas, unos meses, y abriendo ventanitas. Madrid, Segovia, Ávila, bueno, todo el norte de España, ¿no? Pues evidentemente no es fácil. Y por último, en el mejor de los casos, en el peor, es que ya no sé si es mejor o peor, ¿contamos con material informático realmente para una enseñanza no presencial? No, no contamos con el material suficiente para abordar... Encima no, tampoco, pues estamos apañados. No contamos... de verdad,
No contamos con el material suficiente. De alguna manera, cuando fue el tiempo del confinamiento, pues hay alumnos que a día de hoy a lo mejor no tienen ordenadores en sus casas. Claro, lógico, no todo el mundo tiene un ordenador. Después, hay alumnos que sí, a lo mejor tienen ordenador, pero la conexión es horrible en el rural. Con lo cual, de alguna manera, pues no podemos decir que tenemos cobertura en cuanto a materiales pues, telemáticos para poder, de alguna manera, abordar la totalidad del alumnado, pues una enseñanza de este tipo. Pues estamos apañados, la verdad que cuando lo vemos así y estamos a un par de semanas, como quien dice, de empezar las clases, se nos ponen los pelos como escarpias, realmente. Beatriz, bueno, hemos hecho un buen recorrido, se me han quedado unos cuantos titulares, Beatriz, señora Vives, que vamos a comentar al final del espacio de hoy, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que nos ha aclarado, y a muchos guardianes, a muchos seguidores, nos ha aclarado unas cuantas cosas. Bueno, nos ha aclarado que está todo por hacer, realmente. Todo por hacer, sí, está todo pendiente. Ojalá hubiésemos dicho, qué bien, ya podemos descansar y respiramos tranquilos, pero realmente casi es una pesadilla lo que puede ocurrirnos, además del virus, la educación, los niños, para uno no son sus hijos, sino los nietos, bueno, menudo pollo. Doña Beatriz, muchísimas gracias y muy buenas noches por haber participado. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Mucha fuerza, doña Beatriz. Buenas noches. Carlos.